Hola a todos amigos de YouTube. En el video de hoy les voy a hablar sobre lo que es la usurpación temporal o definitiva de la conciencia original que habita este cuerpo. Cuando nosotros encarnamos, tenemos una conciencia primordial para la cual tenemos un cuerpo asignado. Pero en ocasiones hay personas que tienen comportamientos muy distintos al comportamiento que usualmente uno viene generando. Y esto es un desplazamiento que puede ser temporal o puede ser definitivo por una conciencia, vamos a llamarla en este caso una conciencia negativa. Quise desarrollar este tema porque hay una niña cercana, muy cercana a mi familia, donde mi esposa y mi persona estábamos en una terapia de visión remota con una paciente que, vale destacar, no conoce a esta niña que pertenece a nuestra familia. Y entre tantas cosas que se ven en el astral cuando las personas están en visión remota, la persona capta una niña pidiendo ayuda y nos dice que es una niña físicamente de una manera. Cuando la describe físicamente, mi esposa y yo nos asombramos porque sabíamos de quién estaba hablando, ¿no? Dejamos que desarrollara un poco más el tema y ella encuentra que esa niña tiene dos personas, así es como ella lo relata, hay dos personas, o sea que son dos conciencias habitando el mismo cuerpo. Pero hay una conciencia como de una mujer muy mala que tiene a la niña dominada como especie de un sótano, como pisoteada. Esta persona que está relatando eso, sin conocerla, también habla de cómo es esa niña en la actualidad. Ya hoy en día es una mujer, ¿no? Nosotros, por supuesto, como es una persona cercana a nosotros, conocemos bien el caso. Nos dice que eso viene de una vida pasada, donde se hizo un contrato. La niña, en una vida pasada, al culminar esa vida, hace un contrato en el etérico, en ese plano astral, plano energético, con una entidad que llevaba tiempo disfrutando del cuerpo de ella. O sea, viene parasitada de vidas pasadas. Y le dice que en esta vida, cuando ella vuelva a encarnar, ella va a utilizar su cuerpo cuando le provoque. Como nosotros conocemos muy bien el caso, le digo a esta paciente que está en visión remota que cuando se hizo la usurpación, el desplazamiento de esa conciencia original. Y ella me dice que eso se hizo en el momento en que la niña entró en el proceso de cambio de hormonas producido por la menstruación. Que en ese momento esta mujer, esta conciencia negativa, desplaza a la conciencia original y la somete y usurpa el cuerpo. Usurpa el cuerpo y usurpa esa parte de la conciencia. En ese momento que lo hace, como era nuestra familia, yo le decía a mi esposa que de algún modo, no sabía cómo explicarlo, porque en ese tiempo yo no tenía este conocimiento ni hacía las terapias que hago hoy en día, las terapias de limpieza y equilibrio energético. Entonces, bien, yo le decía a mi esposa, yo estoy seguro que la niña que nosotros conocemos no es esa persona que está ahí. Y no tenía cómo sustentarlo, porque no tenía el conocimiento para eso en la época. Pues esta paciente, sin conocer, nos trae esta noticia. Entonces, yo les preparé varios ejemplos de lo que es la usurpación de la conciencia original por parte de una conciencia negativa, un parásito energético, una entidad, como lo queramos llamar. Este fue un caso. El otro caso ya se los había comentado en un video anterior y fue un profesor que es cercano a mí, pero este profesor tiene arraigado raíces muy religiosas. Este profesor, el caso de él fue que él iba a unos refugios donde habían niños, unos orfanatos, y él le leía cuentos a esos niños, les hablaba un poco a los niños de la vida, los preparaba para que fueran adultos de bien. Y él hace mucha amistad con un niño y este niño en un momento dado le propina insulto y le dice que se vaya, que no lo quiere.
El profesor se queda estático en el sitio, asombrado por lo que este niño le está diciendo. De pronto él ve que el niño pestañea y cae otra conciencia. Él dice que el niño lo vuelve a saludar y no recordaba nada de los insultos que le había propinado. Él acude a mí porque sabe algo de lo que yo hago, pero la parte religiosa de él no le permite que me permita a mí ayudar al niño. Entonces, bueno, el niño después no se pudo ayudar. Sin embargo, yo a este profesor le dije, profesor, hay estas usurpaciones, estos desplazamientos de la conciencia original. Y ya que usted es tan religioso, recuerde que Jesucristo en algún momento dado agarra unas entidades, las mete en unos puercos y los tira a un precipicio. Claro, un poco como para caer en su terreno, para que él entienda que esto es posible. Sin embargo, no hizo nada. Entonces, un poco lo que yo le vengo diciendo desde hace tiempo. La gente no hace nada con invocar a Dios todo el día y no creerse un pedacito de esa energía divina. Si nosotros lo único que hacemos es invocar a Dios y dejárselo todo a Dios, el mundo va a seguir siendo un desastre. Nosotros tenemos que ponernos el disfraz de Dios. Aunque en el video pasado expliqué que esa palabra, según Wikipedia, significa el que brilla o brillar. Y puede ser cualquier entidad. Por eso hay que tener mucho cuidado con esa palabra. Entonces, si nosotros venimos de una fuente creadora de amor, creadora del universo, bueno, creámonos una chispa divina de eso y empoderémonos de nosotros y ayudemos en este caso al niño. Pues él nunca lo hizo, solamente rezó hasta que el niño se lo llevaron a otro orfanato y perdimos la oportunidad de ayudar a ese niño a recuperar su libre albedrío. Este es otro caso. Conversé en estos días con una niña. Yo llamo niña a esta niña porque para mí es una niña. Yo tengo casi 50 años y esta muchacha tiene como 24. Son mayores de edad. Nunca tengo pacientes menores de edad. Siempre son mayores de edad a menos que los pacientes vengan con su representante. Hay una niña muy dulce que se me acerca, esta niña que tiene 24, 25 años, y me dice que ella no entiende por qué tiene tantos enemigos, porque ella es muy dulce, ella es muy agradable, y no puede entender, si no le falta el respeto a nadie, porque siempre tiene esa mala suerte de conseguirse gente que busca insultarla, que busca ofenderla. Esto ocurre, esto yo le llamo enemigos naturales. ¿Y por qué? Porque de algún modo esas personas que nos agreden, esas personas que siempre buscan la manera de maltratarnos de algún modo, verbal o físicamente, es de algún modo el parásito que está en esa persona que capta el componente interno de luz y amor de nosotros. Y por supuesto que no le cae para nada bien. Entonces, en estos casos, yo le aconsejo a esta muchacha que eso se puede percibir por frecuencia vibracional, y cuando a ti no te vibre a alguien, no te metas con esa persona, ni a estudiar, ni a nada, porque tarde o temprano ese instinto tuyo va a tener la razón y esa persona va a terminar haciéndote algo negativo. Entonces, eso es lo que sucede, es ese parásito que sabe quiénes somos, nos identifica y de algún modo nos ataca a través del portal orgánico o a través del vehículo que es el cuerpo físico de la otra persona. Eso yo le llamo enemigos naturales o enemigos sin causa. Otra anécdota que le puedo decir de esto, me ocurrió con una persona que hoy en día es una buena amiga y es mi paciente. Ella era la gerente de un banco donde yo quería abrir una cuenta bancaria y la persona me odiaba. Cuando yo le entregaba la carpeta, yo sentía su incomodidad y ella siempre me rechazaba. Hasta que en un momento dado yo me canso de la situación y le digo, yo no le caigo mal a usted, yo le caigo mal al parásito energético que habita dentro de usted. Esta persona se asombra mucho, me mete en la gerencia del banco y me dice, dígame que yo no estoy loca, por favor. No, usted no está loca, esto existe. Y es muy común para mí, y yo soy terapeuta, me especializo en equilibrar energéticamente a las personas, en limpiar el cuerpo energético de la persona para devolverle un poco el libre albedrío a cada quien, para que no esté esa vocecita ahí diciéndole cosas extrañas en el oído.
Y esta persona muy amablemente me recibe la carpeta. Por supuesto, abrí la cuenta en ese banco. Hoy en día somos buenos amigos y hoy en día le hago terapia y bueno, ha superado algunas situaciones con las que antes igualmente no podía. Víctima de estas entidades también. Por otra parte, en un momento dado tuve una persona que me hizo una entrevista a mí. Esta persona era tarotista, echaba las cartas. Y yo le hago una limpieza energética. Cuando yo hago una limpieza energética, es desde mi componente interno de luz y amor, conectando con el componente interno de luz y amor de la otra persona. No meto nada externo en el proceso. Entonces, yo le hago la terapia y ella me dice que en la noche le movieron la cama y la estremecieron y ella amaneció muy afectada. Entonces, claro, los parásitos que yo eliminé el día que le hice la terapia están conectados con otros parásitos que por el hecho de ella echar las cartas y trabajar con los ángeles, vienen esos angelitos que son arcontes, que dominan otras entidades también a su vez, y le llaman la atención a la señora, asustándola y diciéndole de manera directa o a veces indirecta: no te hagas más ese tipo de terapia porque nosotros trabajamos contigo y no puede venir este señor a quemar a los nuestros. Entonces no te recomendamos que te hagas más terapia de esa. Al día siguiente esta señora me llama y me lo cuenta y me dice: mire, usted me da muy buena vibra, ayer me sentí muy bien, pero algo se desequilibró en mí. Claro, los parásitos a la que ella tiene, quién sabe cuánto tiempo conectada, por si es que se puede hablar de tiempo, se molestan cuando tú haces una intervención de este tipo. En este caso, esta persona yo no le había explicado en ese momento, le quería hacer la limpieza energética, a ver cómo le iba, a ver si la podía rescatar de algún modo de tener pactos con esas entidades. Evidentemente, no pude. ¿Por qué? Porque la persona tiene que entender muy bien esto, para que sepan que la evidencia de las cartas, de los caracoles, sea lo que sea que hacen, está sustentada en entidades de baja vibración. Es lo mismo cuando las personas hacen Reiki. Si invoco a los ángeles para a través de mis manos sanar este cuerpo, y muchas veces sí sanan el cuerpo, le dan un paño de agua tibia, pero ese paño de agua tibia lo hacen para que la persona siga yendo y se siga parasitando con el terapeuta. En el caso mío, yo puedo hacer sesiones de visión remota, de relajación profunda, o sesiones de radiestesia, que se utiliza un péndulo y tenemos unos mandalas, que son como unos diagramas, que van orientando sobre lo que tiene la persona. Pero no metemos a nadie en el trabajo. Es el componente interno de luz mío con el componente interno de luz de la persona la que me dice a mí qué es lo que ella necesita. En el caso de las posesiones, estas son, digamos, lo peor del bajo astral. En el caso de las posesiones hay otro desplazamiento de la conciencia original, que es cuando se le mete el famoso espíritu o demonio, lo que sea, como lo queramos llamar, vamos a llamarle conciencia negativa. Desplaza, se hace cargo del cuerpo a un nivel que llegué a ver una niña de 13 años, de 12 años, que jamaqueaba 3, 4 personas al mismo tiempo con una fuerza insólita, increíble, y el cura que estaba presente no la podía controlar, y no la podía controlar porque le estaba diciendo que se saliera en el nombre de Jesús. Y Jesucristo, esa energía bonita que bajó, enseñó y se fue, ya se fue, tiene una vibración muy alta, no está en este plano tan denso. Entonces la gente quedó pidiéndole a Jesús, y también puede ser cualquier entidad el que usurpe ese puesto, incluso que haga el milagro, pero hace el milagro bajo un pacto que tú estás haciendo con una entidad que crees que es Jesucristo, pero no lo es. En ese momento yo entro, agarro a la niña, le digo algunas cosas a la entidad y en ese momento se suelta. El sacerdote me dice: ¿qué hiciste? Y yo le digo: mire, si yo le explico lo que yo hice, me voy a meter con el conocimiento de las doctrinas que usted tiene. Entonces puede ser que no le caiga muy bien. Al fin y al cabo no pude hablar con él y bueno.
esa es un poco la misión rescate que los que dominamos estos temas tenemos. Yo creo que la misión rescate se basa en inyectar conocimiento en otras personas para que otras personas sepan un poco más de esta realidad y tomen conciencia de sí, se empoderen de sí mismos y con una conciencia un poco más limpia, con más libre albedrío, pues podamos evolucionar el día de mañana cada quien individualmente, porque es la manera en que evolucionamos. En la operación rescate no la confundan con que yo voy a tener un autobús celeste donde voy a meter a toda la gente que yo quiero. No es así. Yo, humildemente, como hay muchas personas en este proceso del despertar de la conciencia, llevamos información a ustedes para que ustedes aclaren un poquito más su mente, para que ustedes tomen más posesión de su libre albedrío y en este caso, pues, podamos evolucionar el día que abandonemos este traje biológico. Entonces, bueno, otro caso que les voy a comentar es el caso de la ayahuasca. Me lo han comentado mucho. La ayahuasca es un alucinógeno. Nunca le voy a decir a nadie que es bueno tener algún tipo de alucinógeno en nuestro cuerpo físico. ¿Por qué? Porque ese alucinógeno nos va a anular la conciencia. Esa conciencia va a quedar desarticulada, en neutro. Y puede venir cualquier conciencia negativa a apartar, a desplazar esa conciencia original nuestra, porque no sabe lo que está haciendo con la droga, con el alucinógeno, con la ayahuasca, y toma posesión del cuerpo físico para hacer lo que mejor quiera, inyectarle información falsa a la persona, decir cosas que no debió decir, o actuar de una manera que no debió actuar. Por eso no recomiendo a nadie que se ponga un alucinógeno, un psicotrópico. Siempre es bueno recurrir a una meditación consciente con una respiración profunda que nos permita a nosotros conectarnos de una manera más consciente en ese plano astral. Otra manera que es muy común es con el alcohol. Por eso es que algunos brujos en los rituales toman muchísimo alcohol. Y cuando tomas esa cantidad enorme de alcohol, contamina el cerebro, lo deja en neutro y lo deja otra vez fácilmente vulnerable para que una conciencia oscura reemplace esa conciencia, se apodere del cuerpo y hacen las locuras que he visto que hacen. Igualmente, ahorita que estamos en fecha dicembrina y se potencia más eso de tomar alcohol, yo soy una persona que ingiero alcohol, y me gusta la cerveza, me gusta el vino, me gusta el whisky, pero no al punto de que contamine tanto mi cerebro que yo quede vulnerable, porque rompo mi campo electromagnético y cualquier cosa se puede meter aquí. Antiguamente yo pensaba que era mentira, que los borrachos hacían un desastre y decían no me acuerdo de nada. Yo decía puede ser que le dé mucha pena y por eso dice que no se acuerda. Pues dentro de lo que yo he estudiado, dentro de lo que yo he visto, sí es verdad. Bajan la frecuencia vibratoria, entra una entidad, agarra el vehículo y vamos a divertirnos. Y empieza a hacer y a decir desastres. Y puede incomodar a la familia, puede incomodar a las amistades y al día siguiente puede decir qué vergüenza. Por allá, claro, no todo se desprende del todo y por allá puede quedar un chispazo de un recuerdo. Pero no era la conciencia de la persona realmente. Entonces, en esta fecha dicembrina, no se pasen tanto con el codo, no lo empinen tanto, porque están estas cosas por ahí dando vueltas esperando que tú rompas tu campo electromagnético para entrar a ti. Otro caso es los pacientes psiquiátricos. Tengo un amigo que es psiquiatra, de vez en cuando nos ponemos a conversar y él me dice, Jesús, tú sabes que hay personas, pacientes psiquiátricos que son muy agresivos con los doctores y cuando se le pregunta a alguno de ellos por qué esa agresividad, cuando ya las cosas le bajan, les dice que escuchan una voz que le dicen que haga eso. Y yo sé ese caso muy bien, eso es un tipo de desplazamiento de la conciencia. Cuando se altera el paciente psiquiátrico porque este enjambre de avispa están haciendo su trabajo, llega un momento en que la persona se asusta tanto que esa conciencia queda vulnerable y estos toman posesión del cuerpo. Agreden al doctor porque el doctor viene a sedarlo. Entonces le va a quitar el combustible al vehículo que ellos usan para hacer todo su show y poner a los demás
incómodo, pues. Por eso es que mucha gente que está poseída de esta manera se ríe, se burla, porque no es la conciencia original, es el parásito burlándose de la persona que intenta calmarlo. Otro caso son los pacientes que han estado de manera muy grave en un hospital o en una clínica. Tuve un paciente hace un año y pico, que me dice que él tenía un jefe que le había aportado una situación económica muy favorable, le había aportado una situación profesional muy favorable, se había portado muy bien con él y él quería mucho a ese jefe. Y ese jefe cae con una enfermedad en una clínica, en un hospital. Y en el proceso parece que ya la persona había entrado en una situación muy precaria y estaba en coma, pues. Esta persona, este paciente, que hoy en día lo puedo considerar un amigo, él dice que él invocó a todo el mundo para que se salvara su amigo, que era su amigo y su jefe. Cuando este amigo regresa, porque mágicamente vuelve, ocurre el milagro, él me dice que no era él. Pero ¿cómo conocía todo lo de él? Claro, porque el parásito, este señor en su invocación, trae cualquier cantidad de parásito energético que dice, sí, cómo no, yo ahora voy a utilizar este cuerpo. El que está en coma no tiene conciencia despierta y es fácilmente vulnerable a que lo desplacen. Entonces, esta persona se despierta, cae en sí, se recupera, toma el control de su empresa y empieza a portarse mal con su amigo, que fue el que pidió para que se salvara, al punto tal que termina botándolo de la empresa, dejando de ser su amigo, se convierten en enemigo, porque el parásito que está allá adentro sabe que esta persona tenía buena voluntad hacia el otro y estaba haciendo las cosas con cariño. Claro, sin conciencia de todo este conocimiento que nosotros sabemos acá. Entonces termina poniéndolo de paticas en la calle y de ahí en adelante se hacen enemigos. Entonces no es la conciencia original la que habita a su jefe. Claro, cuando habita esta computadora biológica, tiene información al banco de datos del cuerpo y sabe quién es su familia, quién es su esposa, quiénes son sus empleados, qué es todo lo que manejaba la conciencia anterior en ese cuerpo. Entonces, esto es otra usurpación de la conciencia y en este caso parece ser definitivo, porque está habitando esa conciencia negativa, ese cuerpo, y no tiene, la conciencia original no tenía nada de información sobre esto que nosotros estamos hablando. Cuando nosotros expandimos nuestra conciencia hacia estas otras realidades, podemos entender porque puede salir un enemigo natural de un sitio donde nunca nos imaginamos. Porque ya saben que a ese parásito energético nos reconoce y de algún modo no quiero estar cerca de este. De algún modo tienen que sacarte, bien sea de un trabajo, de un cuadro familiar, de un cuadro de amigos, porque tarde o temprano el componente interno de luz y amor nuestro lo pone en peligro al parásito que tiene ese supuesto enemigo que nos odia y no tiene razón de ser. Yo puedo entender que yo le caiga mal a muchas personas porque yo no soy muy simpático que se diga. Porque en esta realidad, como la entiendo, creo entenderla bastante bien, en esta realidad uno se encuentra con cosas muy ásperas, muy pesadas. Entonces uno se vuelve como antipático, ¿no? Como que no te quieres relacionar mucho para no buscar personas que en un futuro vayan a producir chismes o desagravios a uno. Cuando uno entiende esto y cuando uno sabe que la mayoría allá afuera no son sino portales orgánicos que están diseñados para hacerle la vida cuadrito a los demás, entonces uno como que se aparta un poco. Y yo puedo entender que no le caiga bien a mucha gente. Sin embargo, hay personas que con todo y lo repugnante, odioso que puedo ser con mi actitud seca y fría, hay personas que sin embargo se me acercan a mí y después hacemos amistad, digamos, después se vuelven mis pacientes y me dicen, yo sabía que usted no era tan feo como se veía.
Esto es para que entiendan un poco hasta dónde puede llegar una conciencia negativa a usurpar una conciencia original cuando la conciencia original no tiene idea de quién es, de que somos un fractal de luz y amor infinito, indestructible. Cuando llegamos a ese gradiente de conciencia, son muy pocas las cosas que nos pueden afectar en este parque de atracciones. Espero se haya entendido bien lo que expliqué. Les dejo en la descripción, como siempre, el correo electrónico, porque por ahí veo que la gente se desenvuelve mejor. Muchas de estas cosas yo las hablo en persona. Si igualmente quieren hacer el comentario en línea, pues también bienvenido sea. Espero haberlos ayudado un poco más. Tomen en cuenta esto que les estoy diciendo. Cuando vean ese cambio de conducta en ese familiar o en esa amistad, retírense lentamente. No busquen una discusión porque no van a lograr nada. Ni siquiera es la persona que ustedes conocen la que está aprendiendo ese problema. Entonces, espero se haya entendido bien una vez más. Muchas gracias por su atención. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en el próximo video.